¿Qué tal amigos? Esta vez les traigo un curso con Node.js usando Express para realizar un pequeño CRUD práctico. Estaremos creando una conexión con la base de datos. Se crearán rutas para cada acción que tendrá. Tendremos un modelo donde el servidor recibirá los datos para después ser enviados a los controladores. Para esto se usarán procedimientos almacenados para interactuar con la base de datos. Entonces, si te interesa, acompáñame para ver cómo se hace. Una vez abierto, vamos a iniciar lo que es el proyecto con npm init. Esperemos a que se instale. Damos enter. Ahora vamos a instalar lo que es Express, MySQL. Esperamos a que se instalen. Vamos a instalar lo que es Nodemon para lo que es que nuestro proyecto se esté ejecutando continuamente y no tengamos que ejecutarlo en cada momento. Voy a crear aquí un index.js. Voy a crear mi estructura de mi proyecto. Voy a crear una src. Voy a crear una carpeta con mis rutas. Voy a crear una carpeta para los modelos. Y una ruta para los controladores. Entonces, yo voy a habilitar lo que es EMAScript 6. Para habilitar eso usamos esto. Con esto ya tendremos lo que es habilitado, lo que es los módulos para JavaScript. Voy a crear un pequeño script para lo que es que nuestro proyecto se esté ejecutando en cada momento. Por ejemplo, yo le voy a poner dev nodemon y el nombre del archivo que se va a ejecutar. En este caso es index.js. Para comprobar que todo está correcto en esa configuración, voy a hacer un log. Voy a poner hola. Para ejecutarlo, escribimos el siguiente comando: npm run dev. Como podemos ver, ya se está ejecutando. Aquí tenemos en consola lo que hemos escrito, y si lo cambiamos, por ejemplo, la 2, podemos ver que aquí cambia, ya que se está ejecutando continuamente. Entonces, lo primero que haremos será importar lo que es Express de Express. Ahora vamos a iniciar lo que es nuestro servidor. Entonces creo una constante llamada app que va a contener Express. Vamos a crear un puerto. Port en el puerto 3000. Y vamos a decirle que esté escuchando el puerto que le dimos. Y nos va a mostrar en consola esta ruta. Entonces, si nosotros accedemos a esta dirección en nuestro navegador, podremos ver lo siguiente. Como podemos ver, nuestro servidor se ha creado correctamente. Esto significa que nuestro servidor está corriendo. Entonces, regresamos al código.
y vamos a iniciar con la conexión a la base de datos. Voy a crear una carpeta llamada config y aquí voy a crear lo que es un archivo llamado database.connection.js. Aquí vamos a importar lo que es MySQL. De MySQL. Ok. Para esto, para crear la conexión se necesitan de 4 parámetros. Creamos una constante llamada database igual a mysql.createConnection. Para realizar la conexión con la base de datos se requieren, como ya había dicho, de 4 parámetros, que son el host, el user, password, la contraseña, y el nombre de la base de datos. Entonces, para esto yo voy a crear una base de datos llamada list2do. Entonces voy a crear lo que es una nueva base de datos llamada list2do con el comando create database list2do. Lo ejecutamos y ya se nos creó la base de datos, como podemos ver aquí. Entonces ahora voy a crear una nueva tabla, pero antes de eso voy a darle use list2do para especificar qué tabla va a ser la que estamos usando. Vamos a crear lo que es una nueva tabla llamada notes. Voy a ponerle, bueno, mejor voy a crearla desde acá, create table. Le vamos a poner de nombre note. Entonces va a tener un ID, va a ser primary key y autoincrementable. Ahora voy a crear otro campo llamado text, que va a ser not nulo, y listo. Y le damos en aplicar. Ok, aplicar, finish. Entonces ya se creó la nueva tabla llamada note. Entonces regresamos a lo que es el código y vamos a configurar lo que es aquí los parámetros que nos pide para la base de datos. Como primer parámetro nos pide el host. En nuestro caso, como estamos localmente, sería obviamente localhost. El usuario, en mi caso, es root. Mi contraseña es la misma. Y el nombre de la base de datos, que es list2do. Entonces lo configuramos. Ahora vamos a crear una nueva función para cerciorarnos de que la conexión fue correcta. Entonces constante database connection va a ser asíncrona. Entonces aquí dentro yo voy a realizar lo que es un try catch. Voy a hacer una wait a la database y con el método connect vamos a realizar la conexión y voy a imprimir una consola donde me diga connection success. Connection success, y si no, que me realice, que me muestre en consola el error si es que ocurrió algún error. Exportamos lo que son estas dos funciones, database y esta función.
Entonces regresamos a donde tenemos nuestro index y aquí es donde vamos a importar la función de database connection. Entonces la importamos, database connection. Aquí nos marca un error porque necesita la extensión del archivo. Entonces volvemos a ejecutar y el error desapareció. Ok, entonces llamamos la conexión a la base de datos, que en este caso se llama database connection, y como podemos ver aquí el mensaje nos dice conexión satisfactoria. Eso significa que ya podemos manipular lo que es la base de datos. Ahora, el siguiente paso es crear nuestras rutas. Yo voy a crear un archivo llamado routes.js, donde aquí mismo también voy a importar lo que es Express. Voy a usar una función que es de Express explícitamente llamada router, donde voy a crear una constante llamada router que va a ser igual a Express to router. Esta constante la vamos a exportar. Entonces, una vez creada esta, podemos realizar cada una de nuestras rutas que nosotros creamos necesarias. Por ejemplo, voy a crear una llamada home para verificar que esté funcionando. Requerimiento, y le podemos decir que nos mande de respuesta un JSON que diga un mensaje que diga hello home. Entonces para empezar a usar nuestras rutas, primero debemos importarlas a nuestro index. Regresamos aquí, importamos de igual manera lo que son nuestras rutas. Entonces ya las tenemos aquí, ya podemos empezar a usarlas, pero antes tenemos que importar un middleware que nos ayuda a analizar los formatos JSON. Para esto vamos a usar lo que es app.use express.json. De esta manera ya podemos lo que es leer formatos JSON. Entonces, para empezar a usar nuestras rutas, lo que vamos a hacer es decirle app.use diagonal. Esto quiere decir que va a ser lo primero que va a leer, concatenado con lo que tenga la ruta. Entonces, para empezar a ver nuestras rutas que hemos creado, basta solamente con escribir diagonal home, y al acceder podemos ver el mensaje, el cual es el que nos responde nuestro servidor. Entonces ahora el siguiente paso es crear lo que son nuestros modelos. Yo en este caso he creado un archivo llamado nodemodel.js, en donde vamos a crear una función llamada new node model, constante new node model, la cual esta función va a ser asíncrona y nos va a responder con dos parámetros. Entonces
Dentro de la función va a ser un try catch, donde va a recibir lo que es el texto de la nota. Entonces escribimos una nueva constante, text note igual al requerimiento del body. Pero este text note vamos a aplicarle lo que es desestructuración para únicamente recibir lo que es el valor de la variable. Entonces, de igual manera vamos a decirle que si ocurre un error nos responda con un status 500 con un JSON con el error, y si todo salió bien le vamos a dar que nos responda con un status 200 con un JSON del texto de la nota. Entonces esta función la vamos a exportar vale. Para empezar a usar esta función la vamos a mandar llamar en lo que son las rutas. Entonces importamos lo que es new node model. Aquí ya me lo recomienda lo que es Visual. Hay que poner la extensión JS. Listo. Entonces voy a borrar esto. Aquí es donde vamos a empezar a crear nuestras rutas para el funcionamiento de esta nueva acción de la función. Entonces, para crearlas ponemos post, lo cual va a tener un nombre llamado new node, y lo siguiente es escribir el nombre de nuestra función que va a realizar esa acción. En este caso es new node model. Entonces, para verificar el funcionamiento de nuestras rutas, lo que podemos usar es un programa llamado, una aplicación llamada Postman, la cual es una herramienta que nos ayuda a verificar este tipo de acciones. Entonces voy a abrir Postman. Una vez aquí en Postman podemos usar la nueva ruta que hemos creado, y lo que le tenemos que enviar es en un formato JSON. Entonces mandamos el nombre de la variable junto con lo que va a recibir. En este caso puede ser new node. Entonces, si nosotros ejecutamos esta nueva ruta, vamos a poder ver la respuesta que viene desde el servidor. Como podemos ver aquí, esto es lo que nos ha respondido el servidor. Ahora lo que sigue es crear nuestros controladores. Para eso voy a crear un nuevo archivo llamado node.controller.js. Antes de esto, lo que necesitamos hacer es crear nuestros procedimientos almacenados en Workbench. Para eso vamos a dar clic en esta parte, damos clic en Create y automáticamente nos va a mostrar esta interfaz. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle un nombre a nuestro procedimiento almacenado. En este caso le voy a dar este nombre, new to do. Este procedimiento va a recibir una variable de entrada. Para eso se ocupa esta palabra reservada junto con el nombre de la variable, que va a ser new text, y el tipo de dato al que corresponde. En este caso es un varchar.
de 45. Aquí es donde se va a colocar lo que es la query para realizar la operación de un insert. En este caso va a ser de la siguiente manera: insert into, el nombre de la tabla, el campo y el valor que va a recibir, que va a ser esta variable que está acá. Y para concluir la query se escribe un commit. Y listo, ya tenemos el procedimiento almacenado creado. Lo guardamos. Ahora regresamos al código. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser una promesa. Pero antes de eso vamos a crear una nueva función llamada new node controller, el cual va a recibir como campo la variable que ya habíamos creado previamente. Y aquí dentro va a realizar lo que es la promesa. Nos va a retornar una nueva promesa. Y va a realizar dos acciones, que va a ser el resolve y el reject. Entonces, una vez aquí dentro, va a ser una consulta a la base de datos, pero antes de eso tenemos que importarla. Import database, que viene de aquí, que es esta. No se olviden de poner la extensión del archivo, porque si no marca error. Entonces escribimos database.query, mandamos llamar el procedimiento almacenado, que es new to do, y los parámetros que recibe. En este caso recibe lo que es text note. Una vez hecho eso, se va a verificar si ocurrió un error o no. Entonces, con esto vamos a validar. Si ocurrió un error, nos va a hacer esta acción con el error. Y si no, nos va a resolver los resultados que tiene. Entonces, una vez creada esa función, la exportamos. Y ya estaría lista. Entonces, ahora lo que sigue es mandar llamar esta función a nuestro modelo. Para eso la importamos antes. Import de controllers new node controller.js. Entonces, una vez importada, la vamos a usar aquí dentro. Para eso necesitamos hacer una await, el nombre de la función y el parámetro que recibe, que en este caso es este. Entonces, esta función recibe este parámetro, que lo recibe aquí, y va a ser llamado de este control, de este procedimiento almacenado, para insertar
este nuevo registro a la base de datos. Entonces para ponerlo a prueba vamos a usar Postman. Una vez aquí en Postman ya podemos ejecutar nuestra nueva ruta para hacer una nueva inserción a la base de datos, específicamente en la tabla notas. Entonces cuando lo ejecutemos vemos que nos responde con el texto que hemos enviado, y si revisamos nuestra tabla podemos ver que el registro se ha realizado con éxito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva función llamada allNotes, la cual va a servir para obtener todos los datos de la tabla notas. Entonces, igualmente esta función va a ser asíncrona y va a tener dos parámetros que van a ser un requerimiento y una respuesta. Va a realizar un try catch, en donde si la consulta fue correcta nos va a dar una respuesta de tipo con un status 200 de tipo JSON, y si ocurre un error va a mandar una respuesta con un status 500 de tipo JSON con el error. Entonces esta función la exportamos de igual manera, de hecho la voy a poner aquí arriba, y ahorita esto no nos va a detonar nada, entonces vamos a crear de nuevo el nuevo procedimiento para obtener todos los datos. Para eso nos tenemos que ir a Workbench, donde vamos a crear un nuevo procedimiento llamado getNotes. Este no va a recibir ningún parámetro, sino que solamente va a realizar un select con todos los datos de notas. Y listo. Guardamos. Ahora, en el código vamos a crear nuestro controlador para obtener todos los datos. Entonces vamos a crear una nueva función llamada getAllNotesController. De igual manera esta función no va a recibir nada, únicamente va a ser la consulta. Una nueva promesa. Va a tener los mismos parámetros de aquí. Y va a realizar de misma manera esto. Solo que aquí cambia con el nombre del procedimiento, que es getNotes. No recibe nada. Y listo. Entonces exportamos esta función. La exportamos al modelo y la vamos a usar aquí en esta función llamada allNotes. Entonces vamos a hacer una constante allNotes igual una wait con esta función. Entonces hace esto, y en el JSON vamos a mandar como respuesta las notas. Entonces
De igual manera, esto se va a ejecutar en lo que es Postman. Pero antes tenemos que crear nuestra ruta para para obtener todas las notas. Entonces importamos la función, la usamos y aquí le ponemos get notes. Entonces ya la tenemos. Una vez aquí en Postman ejecutamos la nueva ruta que hemos creado. ¿Será get notes? Sí, get notes. La enviamos. Perdón, es de tipo get. Y como podemos ver, nos ha devuelto todas las notas que existen actualmente en la tabla. Ahora lo que sigue es crear una nueva ruta para editar los registros de las notas. Para eso vamos a crear una nueva ruta de tipo put, que se va a llamar update, no, mejor edit note, y esta va a recibir un ID. Entonces nos vamos a lo que es nuestro modelo. Vamos a crear una nueva función llamada edit note model. De igual manera va a hacer un try catch en donde va a recibir un ID de la nota que va a ser igual al requerimiento de los parámetros del campo llamado ID. Pero aquí también recibe estos dos parámetros, un requerimiento y una respuesta. Igual va a ser de tipo asíncrona. La exportamos. Vemos una respuesta con status 500 de tipo JSON si ocurre un error. Entonces, para editar una nota necesitamos lo que es su ID y más aparte lo que es el texto de la nota que estamos recibiendo. Entonces va a ser parecida a esta. Recibe un texto de la nota y un ID. Ok. Ahora lo que sigue es crear nuestro procedimiento para poder editar la nota. Entonces nos vamos a MySQL. Vamos a crear un nuevo procedimiento, el cual se va a llamar de la siguiente manera: edit note. Va a recibir dos parámetros este procedimiento, que van a ser el ID de la nota, que va a ser de tipo entero, y el texto de la nota, que va a ser de tipo varchar. Ahora, aquí en el cuerpo del procedimiento vamos a realizar la query, la cual va a ser un update el nombre de la tabla, set el nombre del campo, que es text, igual al texto que recibimos, donde where id sea igual a la id de la nota que recibimos. Cuando haga eso,
que me haga un select de notas donde where id sea igual a la id de la nota. ¿Esto para qué? Para que una vez realizada la acción se haga el update y enseguida nos muestre el registro que ha sido modificado. Realizamos un commit y ya estaría. Entonces recibe dos parámetros, que es el id de la nota y el texto de la nota. Después realizamos lo que es el update. Realizamos lo que es el update y después hacemos lo que es un select. Listo. Guardamos. Y regresamos a lo que es el código. Aquí vamos a crear ahora lo que es el controlador para editar la nota. Para esto vamos a crear una nueva función que se va a llamar edit node controller, perdón. Esta va a recibir dos parámetros que vienen de acá atrás, que es el id de la nota y el texto de la nota. Básicamente va a realizar la misma operación de esto. Lo copiamos, podemos copiarla. Exportamos la función, mandamos llamar el procedimiento, le mandamos las variables, hace la validación y si se cumple se realiza. Ok, ahora usamos esta función en el modelo. Va a ser una nueva constante edit node, que va a ser igual a una wait con la función que recibe estos dos parámetros. Entonces, cuando se haga esto, quiero que me mande una respuesta de tipo con un status 200 de tipo JSON con los datos que nos ha respondido la función que hemos creado acá. Acá en las rutas vamos a importar la función del modelo y se la pasamos aquí. Listo. Una vez aquí en Postman, para probar nuestra ruta de edit node, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como recordaremos, para editar una nota necesitamos lo que es el ID, que va desde los parámetros. Eso de los parámetros se refiere a algo que va a ser enviado desde la URL. Para hacerlo, podemos ver que tenemos un registro con un ID 3 y un texto que dice New Node 1. Entonces, para probarla, escribimos localhost 3000 edit node con el ID que queremos editar y el texto que queremos cambiarle. Por ejemplo, para probar aquí yo escribiré text. Lo enviamos y podemos ver que la nota con ID 3 ya tiene editado lo que es el campo texto. Por último, vamos a crear una nueva ruta para eliminar el registro, el cual se va a llamar delete node. Va a recibir el ID de igual manera
y aquí va a recibir el nuevo modelo para editar. Entonces, para editar un registro vamos a crear una nueva función llamada delete node model. Va a ser asíncrona, va a recibir dos parámetros y se va a realizar un try catch de igual manera. Aquí va a mostrar una respuesta de tipo con un status 500 de tipo JSON con un error. Y en el try catch va a recibir de igual manera el ID desde los parámetros, y es lo único que necesita. Entonces la exportamos, la usamos en las notas y nos vamos a los controladores. De igual manera va a realizar esto. Aquí se va a llamar edit node controller, no, perdón, delete node controller, y vamos a crear el nuevo procedimiento almacenado desde Workbench. Una vez aquí en Workbench vamos a crear el nuevo procedimiento, el cual se va a llamar de la siguiente manera. Se va a llamar delete node, va a recibir una variable de entrada que se va a llamar id de la nota y va a ser de tipo entero. Ok, y vamos a realizar la query. Va a ser delete from node where id sea igual a la id de la nota. Punto y coma. Hacemos un select de notas. No, perdón. Hacemos un select de todo. Y listo. Entonces, para eliminar una nota necesitamos lo que es su ID. Realizamos la query y hacemos un select de todo para verificar que fue eliminado por completo. Guardamos, aplicamos cambios y ejecutamos. Ahora regresamos a lo que es el código. En el código exportamos la función, agregamos el nombre del procedimiento, que es delete nodes. Únicamente recibe lo que es el ID. Esto ya no sirve. Entonces hace la consulta con delete node, el ID, y realiza las operaciones. Acá en el modelo hacemos un await a la función delete node controller, que tiene que estar acá arriba, y esta función recibe el ID de la nota. Pero lo vamos a guardar en una constante delete
llamada delete node id igual a esta. Cuando se realice esta acción, vamos a enviar una respuesta con un status 200 con la nota eliminada. Listo. Ok, antes de eso hay que corregir esta parte en la ruta por un delete, ya que es un delete obviamente. Y ahora sí, una vez aquí en Postman podemos ver que existe un ID con número 3 y vamos a ejecutar la ruta correspondiente, que va a ser de tipo delete, el nombre de la ruta y el ID de la nota. Le ejecutamos y podemos ver que se ha eliminado. ¿Cómo lo podemos comprobar? Cuando queremos obtener todas las notas, podemos ver que ya no hay ninguna. Si agregamos una nueva nota, y de hecho voy a agregar otra, texto, nueva nota, lo agregamos, vemos que sí se han agregado correctamente. Tenemos un ID 5 y un ID 6. Vamos a eliminar la que tiene ID 6. Y como vemos, se ha eliminado, ya que nos muestra solamente las que están existentemente. Y bueno, esto sería todo. Gracias por haber visto el video. Espero te haya gustado. Regálame un like si es que te gustó. Compártelo. Hasta luego.